Hola muchachos, buen día para todos. A continuación les voy a compartir la guía número 1 del área de ciencias sociales. Como ustedes saben, pues ya vamos a dar inicio a esta asignatura. Entonces el tema para esta primera guía es el origen del universo. Pero antes de hablar o de hablarles acerca del origen del universo, vámonos a pensar en que al ser humano siempre nos hemos como preguntado acerca de esto, ¿no? Por el origen de los humanos, el origen del mundo, el origen de los cuerpos celestes, como lo son los planetas, las galaxias, las estrellas, bueno, en fin, ¿cierto? Siempre el ser humano pues ha tenido la inquietud de responder estas explicaciones. Entonces, lo hace o lo hacemos por medio de dos formas: la forma científica y la forma sagrada. Es decir, cuando hablamos de eh, sagrado, nos referimos a narraciones que mezclan fantasía, historia, que dan explicaciones por medio pues, de enseñanzas, como lo son ¿cuáles? Los mitos, las leyendas y las religiones. Los mitos ya sabemos que son relatos de seres divinos, porque lo vemos en español, seres divinos con grandes poderes que pudieron dar origen al mundo y a los grupos humanos. Por ejemplo, tenemos la mitología griega, que es pues el conjunto de algunos mitos o leyendas de la Grecia antigua, donde se plasman obras como lo son la Ilíada y la Odisea, y estas recuerdan pues creencias con hechos históricos, ¿cierto? Esta mitología ha influenciado ampliamente en la política y en el arte de nuestra cultura. Listo, eso en cuanto a mitos. Cuando hablamos de leyendas, sabemos que son relatos de series legendarios, históricos o también pueden ser imaginarios, que dejan una enseñanza a ciertas comunidades o a las comunidades. Y ya cuando nos referimos a religiones, estas son el sistema de creencias que tenemos, que nos dan explicaciones divinas de cómo fue creado el mundo, los seres humanos y demás, ¿cierto? Regularmente o normalmente estas las conocemos eh, en las religiones monoteístas, que creen en un solo Dios y en un libro sagrado. Una de estas es el cristianismo, que es una religión monoteísta, cuyo texto sagrado pues es la Biblia. Esta explica el origen del mundo y de los seres humanos en el libro de Génesis, ¿cierto? Esto en cuanto a lo sagrado. ¿Listo? Ya les dije. Nos referimos a sagrados, narraciones, como son mitos, leyendas, religiones, y pues ya les expliqué, perdón, cada una es. ¿Listo? Eso en cuanto a lo sagrado. Ahora, en cuanto a lo científico. ¿Qué es lo científico? Las teorías científicas son teorías y conocimientos basados en observaciones por medio de, bueno, experimentos científicos, como lo son un telescopio, bueno, diferente tecnología que hay hoy en día para poder hacer estas observaciones y llevar así registros y mediciones, como también lo son pues la astronomía, que es la ciencia que ha estudiado los comportamientos y la composición del universo, ¿cierto? Como lo son el conjunto de galaxias, de planetas, de estrellas, de satélites, cometas, asteroides, meteoritos, agujeros negros, etcétera. En fin, ¿listo? Entonces, espero pues les haya quedado claro esta partecita. ¿Listo? Teorías sagradas, teorías científicas. Ahora sí, vamos a hablar del tema el origen del universo. Entonces, desde hace mucho tiempo, el ser humano
como ya les dije, se ha preguntado por el origen del universo, cómo nacieron estas estrellas, estos planetas, estas galaxias, y bueno, en fin. Por lo tanto, con las primeras civilizaciones, es decir, los seres humanos que habitaron la Tierra hace muchísimos años, y el adelanto de la escritura, o en otras palabras, la evolución, se han encontrado una gran cantidad de relatos sobre el origen del universo. Para cada pueblo y cultura, estos mitos de la creación han servido como respuesta a incontables preguntas, pero con el paso de la historia han aparecido nuevas e interesantes hipótesis. ¿Listo? Entonces, ¿cómo surgió el universo? Pensar en el origen del universo es casi como hacer un viaje en el tiempo hacia el pasado, pues de miles de millones de años. Imaginémonos un grano de arena, pequeñito, o sea, un grano de arena, imagínense. En un momento, el universo tan enorme, maravilloso, como lo conocemos, enigmático, simplemente pues no existía, ¿cierto? Y después de una enorme explosión o momento inicial llamado Big Bang, comenzó la historia del universo que conocemos hoy en día. Pero antes de llegar a ese punto, vamos a hacer un recorrido por las principales teorías acerca de su inicio. ¿Listo? Hay que reconocer que casi todas las culturas de la antigüedad tuvieron relatos de historias, también llamados mitos, como les estaba explicando, que contaban según sus creencias el cómo inició todo lo que conocemos. ¿Ok? Entonces, vamos, como les dije, a conocer algunas teorías. Listo, vamos a ver la teoría del Big Bang, la teoría fraccionaria, las explicaciones sagradas del origen del universo, como lo son la versión cristiana, la creación para la mitología griega, y pues al finalizar ya vamos a encontrar la actividad. Entonces yo les voy a hacer como un pequeño resumen de de todas estas teorías, ¿listo? Entonces, para los sumerios, egipcios, chinos, mayas, aztecas, muiscas, entre otros, cada uno de ellos tenían sus propios mitos. Todos ellos hablaban de uno o de varios seres superiores que se encargaron de crear el universo. ¿Listo? Cabe resaltar la influencia que tuvieron para nosotros, los occidentales, las ideas de dos pueblos en especial. Uno de ellos, los griegos, y el otro, el pueblo judío. ¿Listo? Enseguida vamos a ver por qué. Los judíos creían que todo lo que existe fue creado por Dios en el plazo de 6 días y que al séptimo día descansó y vio Dios muy contento su creación. Y si nos referimos pues a todo, es a todo: tiempo, espacio, la luz, el universo, los planetas, las estrellas, y sobre todo puso pues especial empeño en este planeta y en todas sus criaturas, como lo somos los seres humanos, obviamente. A esto le conocemos, se le llama teoría creacionista, y llegó a nosotros por medio del cristianismo, o sea, de las religiones. ¿Listo? En el caso de los griegos, que fue el otro pueblo judío, el otro pueblo, perdón, que influyó para nosotros, a pesar pues de que ellos creían en un panteón de dioses, es decir, un grupo de seres muy poderosos que le tenían mucho respeto, que ellos le tenían pues mucho respeto a estos seres y admiración. Ellos también comenzaron como a dudar un poco sobre estos mitos y empezaron a cuestionarse y a plantear pues otras suposiciones. Por ejemplo, bueno, cuando hablamos de griegos vamos a hablar de filósofos. Ejemplo, el filósofo Aristóteles llegó a plantearse que el universo no tenía un comienzo, ya que siempre había existido. Otro filósofo, Platón, llegó a decir que todo lo que conocemos es el reflejo de algo superior. ¿Sí? Estas son las teorías de estos dos griegos. En la historia actual ha surgido algo muy diferente, pues, eh, a los mitos y a las leyendas, a la religión, bueno, en fin. Y se le conoce o se le llama como hipótesis. ¿Listo? Y sirven para hacer suposiciones
con el fin de ser verificadas. Pero como el origen del universo pues sucedió hace tantísimos millones de años, esta labor es muy complicada. Sin embargo, los científicos, tales como Stephen Hawking, Albert Einstein y George Gamow, han dicho que el posible origen del universo se deba a una gran explosión, como ya les decía, a la que le dieron el nombre de Big Bang. ¿Listo? Ahora vamos a aclarar un punto muy importante. Primero, se los voy a volver a decir. ¿Cuál es la diferencia entre los mitos de la creación y las hipótesis científicas? ¿Cuál es la diferencia? Podemos decir que los mitos no pueden ser ni comprobados ni negados. A esto se le conoce o se le llama dogma. No pueden ser comprobados ni negados. En el otro extremo, pues tenemos las hipótesis, que se basan en datos comprobables y sirven para proponer posibles respuestas a las preguntas. Sin embargo, la característica de la ciencia es que siempre pueden ser cuestionadas y revisadas, actualizadas. ¿Ok? Esta es pues la diferencia. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la teoría del Big Bang? La teoría del Big Bang se centra en una catástrofe cósmica sin igual en la historia y sucedió hace unos 10.000 o 20.000 millones de años. Una onda expansiva masiva permitió que toda la energía y la materia conocidas del universo, incluso el espacio y el tiempo, surgieron a partir de un tipo de energía aún desconocida. La teoría asegura que en el futuro habrá un colapso total y seguirá una nueva explosión, otro Big Bang y así indefinidamente, pues una continua interminable series de Big Bang y Big Crunch. Esto quiere decir que el universo pues va a seguir expandiéndose, se va a volver más, pues más grande. Pero antes de continuar, ¿qué es lo que realmente nosotros conocemos como universo? ¿Qué es eso que nosotros conocemos como universo? Pongámonos a pensar. La descripción más sencilla es que el universo, pues lo definimos como la totalidad de la existencia, todo lo que existe, ha existido y existirá. Pues bueno, volviendo al tema del Big Bang, los científicos han dicho que toda la materia del universo se encontraba concentrada en una zona, como les dije, imagínense ese grano de arena chiquitico. Se encontraba pues concentrado en una zona extraordinariamente pues pequeña en el espacio y esta llegó a explotar por causa de la materia. Por causa de esto, pues esa materia salió expulsada con gran fuerza en todas las direcciones y a gran temperatura. Allí toda la materia pues era muy densa y caliente, o sea, muy templada. Y a medida que se fue pues alejando, se fue enfriando y así acumulando en ciertas partes, dando origen pues a lo que son las estrellas, los planetas, las galaxias y demás. Antes se creía que la Tierra era el centro del universo y esta teoría se conocía con el nombre de geocentrismo. Con el paso del tiempo y gracias a un científico llamado Nicolás Copérnico en el siglo XVI, se supo que el Sol es el centro de nuestro sistema y hace parte de algo mucho más grande llamado Vía Láctea, ¿cierto? Pero además ya sabemos que no es la única galaxia, sino que estas pueden contarse por cientos de miles de galaxias. ¿Listo? Si pudiéramos retrocedernos el tiempo hasta hace aproximadamente 13.000 millones de años, el universo tendría una temperatura muy alta, tanto que ningún ser humano podría soportar esta temperatura. Una cucharadita de materia cósmica pesaría 100.000 toneladas. Después de que el universo estuvo tan caliente, pues como les dije, repentinamente se enfrió y esto permitió que nacieran pues los primeros átomos, enseguida el mundo comenzó a expandirse y lo que antes estaba tan caliente, apretado o denso, dejó de serlo. Y así comenzaron las reacciones de fusión, es decir, partes muy pequeñas se unen para formar un átomo. ¿Ok?
Bueno, entre otras cosas, ¿cuánto creen ustedes que mide el universo? Si ustedes se ponen a pensar, imagínense, si nos parece suficientemente grande el planeta Tierra, yo me pongo a pensar en cuánto mide el planeta Tierra y digo, "Mm, Dios mío, es inmenso". Se podría decir entonces que el universo es muchísimo más grande. Y si alguien les pregunta, ustedes pueden contestar que mide aproximadamente un cuatrillón de kilómetros de diámetro. Sin embargo, esta medida corresponde únicamente al universo que se puede observar, que han podido observar los científicos. Pues más allá pues, de este cuatrillón de kilómetros, aún hay más universos, más galaxias que no se pueden observar. Para terminar, pues ya la explicación sobre el origen del universo, nos falta muchísimo más por explicar, por ver, por conocer. Sin embargo, pues me parece, y espero ustedes también, es increíble ver todos los datos que se conocen hasta el día de hoy, gracias pues al estudio y la observación constante de pues diferentes científicos. ¿Ok? Entonces, esto fue como una breve explicación de todo lo que ustedes van a leer acá. ¿Listo? Y yo creo que está más que claro. Ya pues ustedes terminan de leer la guía pues hacen cada quien su investigación allá personal. ¿Listo? Esta guía es un poco corta, solo deben responder 6 preguntas. ¿Qué es el universo para ustedes? ¿Cuál es la interpretación científica y cuál es la interpretación religiosa sobre el origen del universo? Como les expliqué. Deben realizar también un cuadro comparativo de semejanzas y diferencias entre estas dos versiones, la científica y la interpretación religiosa. ¿Listo? Cuadro comparativo. El cuarto punto dice, ¿qué adelantos tecnológicos han sido esenciales para avanzar en el conocimiento de los orígenes del universo? ¿Qué adelantos tecnológicos? Bueno, eso ya ustedes lo deben investigar. Ahora, resuelve y argumenta tus preguntas. ¿Cuál de las explicaciones del origen del universo consideras que es la más convincente, perdón, o increíble? Pues la pregunta es personal. Y si fueras un científico, ¿cuál sería tu versión del origen del universo? ¿Cómo creen ustedes, esta es imaginación, cómo creen ustedes si no existieran todas estas teorías que ya les comenté? ¿Cuál sería para ustedes la versión del origen del universo? ¿Cómo creen que inició el universo? Y ya para finalizar, pues definen estas palabras que están acá: mitología, religión, interpretación, astronomía y cosmos. ¿Ok? Entonces ese es el trabajo de la primera guía, este es el primer tema. Espero pues les haya quedado muy claro, muchachos. No siendo más, les deseo un feliz día y que Dios los bendiga.